hijo gritó frente a todos, «Jamás serás ni la mitad de la mujer que es mi suegra». Me levanté tranquila. «¿Entonces ella va a cubrir tus deudas millonarias? Porque yo no te voy a mandar más dinero». Su esposa se quedó helada. «¿Qué deudas? ¿Qué dinero? No hemos recibido ni un peso de ti». Entonces le dije, «Miguel, ¿quieres que les cuente a todos tus invitados sobre los 847,000 pesos que has perdido en apuestas online? ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal». Todo comenzó hace 3 meses, cuando decidí investigar por qué mi hijo de 32 años vivía mejor que yo, a pesar de que supuestamente tenía problemas financieros. Pero para entender cómo llegué a humillar a Miguel frente a 50 invitados en su fiesta de aniversario, tengo que retroceder un poco. Soy Carmen Herrera, tengo 58 años, y durante 35 años fui la esposa perfecta de un contador público. Cuando Eduardo murió hace 3 años, me dejó muy bien cuidada financieramente. Tenía la casa pagada, una pensión de 45,000 pesos mensuales y 2.3 millones de pesos en inversiones que Eduardo había manejado sabiamente durante décadas. Suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Miguel es mi único hijo, y después de la muerte de su papá, se acercó mucho a mí. De repente, el chico que apenas me visitaba antes aparecía cada domingo para almorzar, llamaba entre semana para preguntar cómo estaba y hasta me llevaba flores los días difíciles. Qué ingenua fui al pensar que era amor filial. Isabela, su pareja, también cambió su actitud hacia mí. Antes del funeral, apenas me dirigía la palabra. Después, se volvió súper cariñosa, me invitaba a eventos sociales y hasta me pidió consejos de decoración para su casa, como si yo fuera su mejor amiga. El primer préstamo llegó 6 meses después del funeral. Miguel apareció en mi casa un viernes por la noche, con cara de preocupación y un discurso bien ensayado sobre una emergencia médica de Isabela. Necesitaba 50,000 pesos urgentemente para pagar unos estudios que el seguro no cubría. Por supuesto, se los di sin pensarlo 2 veces. Hasta le firmé un recibo informal que él preparó, para mantener todo documentado. 2 meses después, fue la transmisión del auto. Otros 80,000 pesos, porque el taller había encontrado más problemas de los esperados. Otra vez con recibo firmado. Luego fueron 120,000 para el enganche de un crédito hipotecario que les convenía tomar antes de que subieran las tasas. Siempre con explicaciones lógicas, siempre con promesas de devolver el dinero pronto y siempre con esos recibos para mantener todo en orden. Pero yo no soy tonta, aunque a veces me haga la despistada. Soy hija de un comerciante libanés que me enseñó a contar hasta el último centavo, así que llevaba mi propio registro de cada peso que le prestaba a Miguel. En 3 años, la suma llegó a 847,000 pesos, más de 1/3 de toda la herencia que Eduardo me había dejado. Lo que realmente me molestó no fue el dinero, fue darme cuenta de que me estaban mintiendo sistemáticamente. Miguel no tenía ningún problema financiero. Al contrario, cada vez que iba a su casa, veía algo nuevo. Una televisión de 85 pulgadas, muebles italianos, un jardín rediseñado por paisajistas, vacaciones en Cancún cada 6 meses. ¿Y yo? Yo seguía manejando el mismo coche de hace 8 años, comprando ropa en liquidaciones y negándome pequeños lujos porque había que cuidar el dinero para emergencias. Mientras tanto, mis emergencias financiaban el estilo de vida aspiracional de mi hijo. La gota que derramó el vaso fue hace 3 meses. Miguel llegó pidiendo 200,000 pesos para invertir en un negocio seguro que le daría ganancias extraordinarias. Esta vez, algo en su manera de hablar me alertó. Tenía la mirada nerviosa de alguien que está mintiendo, pero también la desesperación de alguien que realmente necesita dinero. Le dije que no tenía esa cantidad disponible en efectivo, que necesitaba revisar mis inversiones. Era mentira, pero quería tiempo para investigar. Miguel se puso extrañamente agresivo, insistiendo en que era urgente, que la oportunidad se iba a perder. Isabela, que generalmente se quedaba callada durante estas conversaciones, esta vez lo apoyó con una intensidad que me pareció sospechosa. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la cocina con una taza de café y tomé una decisión. Iba a descubrir exactamente qué estaba pasando con mi hijo. Eduardo siempre decía que cuando los números no cuadraban, había que investigar hasta encontrar dónde estaba el error,
No tenía idea de que estaba a punto de descubrir algo mucho peor que simples mentiras sobre dinero. Pero esa es una historia que tendría que esperar hasta que contratara a la persona correcta para ayudarme a desentrañar la verdad. Contraté a Rodrigo Mendoza, un investigador privado recomendado por la prima de mi vecina, que había usado sus servicios durante un divorcio complicado. Rodrigo era un hombre serio de unos 45 años, ex policía, con esa manera directa de hablar que me inspiraba confianza. «Señora Carmen», me dijo en nuestra primera reunión, «en estos casos de problemas familiares con dinero, generalmente encontramos una de tres cosas: adicciones, deudas de juego o una segunda familia. ¿Tiene alguna sospecha específica?» La verdad es que no. Miguel nunca había mostrado interés por el juego, no bebía más de la cuenta y parecía genuinamente enamorado de Isabela. Pero entonces, ¿por qué necesitaba tanto dinero? «Quiero que investiguen todo», le dije. «Sus movimientos, sus finanzas, sus actividades en línea, todo». Rodrigo asintió. «Va a costar 25,000 pesos por semana, y probablemente necesitemos al menos 3 semanas para tener un panorama claro». 75,000 pesos. Era menos de lo que Miguel me había pedido la última vez, así que lo consideré una inversión en mi tranquilidad mental. Mientras esperaba los resultados de la investigación, decidí hacer mi propia observación. Empecé a visitar a Miguel e Isabela sin avisar, cosa que nunca había hecho antes. Siempre los llamaba primero, como una persona educada. Pero la educación no me iba a dar respuestas. Mi primera visita sorpresa fue un martes a las 11 de la mañana. Sabía que Isabela trabajaba en una boutique hasta las 7 de la noche y que Miguel supuestamente estaba buscando trabajo después de que lo despidieron de la empresa constructora. Toqué la puerta y esperé. Miguel tardó varios minutos en abrir, y cuando lo hizo, estaba claramente nervioso. Llevaba puesta la misma ropa del día anterior y tenía esa apariencia desaliñada de alguien que acaba de despertar. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me preguntó, bloqueando la entrada. «Vine a traerte el mole que prometí», le dije, levantando el recipiente de plástico que había preparado esa mañana. «¿No me vas a dejar pasar?». Adentro, la casa estaba extrañamente silenciosa. La televisión nueva de 85 pulgadas estaba encendida en un canal de deportes, pero en silencio. Había latas de cerveza vacías en la mesa de centro y platos con comida de la noche anterior. «¿Isabela no recogió antes de irse al trabajo?», pregunté, fingiendo interés casual mientras limpiaba automáticamente. Sí, pero yo volví a comer algo». Miguel se veía cada vez más incómodo. Cuando fui a guardar el mole en la cocina, vi algo que me dejó helada. 5 teléfonos celulares diferentes sobre el mostrador. 5 teléfonos para una pareja que supuestamente tenía problemas de dinero. «Miguel», le grité desde la cocina, «¿de quién son todos estos teléfonos?». Se tardó demasiado en responder. «Son, de trabajo, para diferentes proyectos». Pero Miguel había sido despedido supuestamente. ¿Qué proyectos? ¿Y por qué necesitaba 5 teléfonos diferentes? El resto de la visita transcurrió de manera tensa. Miguel claramente quería que me fuera, y yo fingía no darme cuenta mientras mentalmente fotografiaba cada detalle extraño que veía. Los teléfonos, las latas de cerveza a las 11 de la mañana, el nerviosismo exagerado y algo más que no podía identificar pero que me producía escalofríos. Cuando finalmente me fui, sabía que había visto algo importante, pero no entendía qué. En el auto, llamé a Rodrigo. «Encontré 5 teléfonos celulares en su casa», le dije sin preámbulos. Rodrigo suspiró. «Señora Carmen, eso confirma lo que empezamos a sospechar. Su hijo está involucrado en algo que requiere múltiples identidades o múltiples operaciones. Necesitamos acelerar la investigación». «¿Qué tipo de operaciones?». «Préstamos ilegales, apuestas en línea, estafas, venta de productos falsificados. Hay muchas posibilidades, pero todas malas». Colgué el teléfono sintiéndome enferma del estómago. Una cosa era descubrir que Miguel me mentía sobre necesitar dinero para emergencias. Otra muy diferente era descubrir que posiblemente estaba involucrado en actividades ilegales. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, me pregunté si realmente quería saber la verdad. Una parte de mí quería cancelar la investigación, seguir dándole dinero a Miguel cuando me lo pidiera y fingir que todo estaba bien.
Pero entonces recordé los 5 teléfonos y la manera nerviosa en que Miguel había evitado mis ojos. Mi hijo me estaba mintiendo sobre algo grave, y yo tenía derecho a saber qué era antes de seguir financiando su vida. Al día siguiente, Rodrigo me llamó con noticias que cambiarían todo. «Señora Carmen, necesitamos vernos urgentemente». La voz de Rodrigo sonaba tensa. «Encontramos algo que va a ser muy difícil de escuchar». Nos encontramos en el mismo café de siempre. Pero esta vez, Rodrigo traía una carpeta gruesa y una expresión que me helaba la sangre. Antes de que pudiera sentarme completamente, él ya había abierto la carpeta. Su hijo no perdió el trabajo por despido. Comenzó sin preámbulos. Lo despidieron por robar. La empresa no presentó cargos porque él devolvió parte del dinero y porque prometió no buscar empleo en el sector construcción. Mi mundo se tambaleó. ¿Robar? ¿Cuánto? 380,000 pesos en sobrefacturación de materiales. El dinero se desviaba a cuentas personales de Miguel, pero eso fue solo el comienzo. Rodrigo había descubierto que Miguel tenía cuentas en 6 casas de apuestas en línea diferentes y había perdido cantidades significativas en partidos de fútbol, carreras de caballos y algo llamado apuestas en vivo que aparentemente funcionaba las 24 horas. Los 5 teléfonos que vio son para operar diferentes cuentas, explicó Rodrigo. Cuando una casa de apuestas lo limita por perder demasiado, abre una nueva cuenta con otra identidad. ¿Identidades falsas? No exactamente. Usa nombres de familiares y amigos. De hecho, hay 2 cuentas a nombre de usted. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Cómo? Con sus datos personales. Nombre completo, dirección, incluso su número de teléfono. Las pérdidas en esas cuentas suman 340,000 pesos. Miguel no solo me había estado robando directamente. Había estado usando mi identidad para endeudarse con casas de apuestas ilegales, y las deudas estaban en mi nombre. Sin embargo, continuó Rodrigo, hay algo extraño en los patrones de apuesta. Miguel apuesta, pero también exagera las pérdidas que él reporta como perdidos, no coinciden con los registros reales de las casas de apuestas. ¿Qué significa eso? Que posiblemente esté usando la adicción al juego como excusa para pedir más dinero del que realmente necesita para apostar. Es una estrategia común, fingir pérdidas mayores para justificar solicitudes de dinero más grandes. Eso explicaba la desesperación calculada que había visto en Miguel. No era solo un ludópata desesperado, era un manipulador que usaba la adicción al juego como herramienta de extorsión emocional. Pero eso no es lo peor, continuó Rodrigo, volteando la página. Isabela no trabaja en ninguna boutique. Esa dirección que usted tiene es de un salón de masajes terapéuticos que opera las 24 horas. El mundo se volvió borroso otra vez. ¿Es un salón legítimo?, pregunté, temiendo la respuesta. Sí y no. Es un negocio registrado legalmente. Isabela es masajista certificada, pero hay indicios de que también ofrecen servicios especiales para ciertos clientes. El negocio genera aproximadamente 180,000 pesos mensuales. ¿Sabe Miguel dónde trabaja realmente Isabela? No solo lo sabe, administra las finanzas del negocio. El salón está registrado a nombre de ella, pero todas las decisiones financieras las toma él. La información seguía llegando como oleadas. Miguel no era solo un ladrón y ludópata parcial. Era también el administrador de un negocio que operaba en zona gris legal. Señora Carmen, hay más. ¿Más? ¿Qué podía ser peor? Miguel tiene deudas reales con prestamistas ilegales por 1.2 millones de pesos. Los intereses se acumulan diariamente y ya recibió 2 advertencias físicas. Rodrigo me mostró fotos tomadas con teleobjetivo. Miguel con la cara hinchada, un ojo morado y marcas en los brazos que claramente no habían sido accidentales. Lo están presionando para que pague, y las amenazas ahora incluyen a Isabela y a usted. ¿A mí? Los prestamistas investigaron de dónde sacaba Miguel el dinero para apostar. Descubrieron que su principal fuente de ingresos era usted. En su lógica, si Miguel no puede pagar, la responsabilidad pasa a quien ha estado financiando sus apuestas. Me quedé en silencio varios minutos, procesando toda la información. El hijo que creía conocer no existía. En su lugar, había un criminal que me había estado utilizando sistemáticamente. Había puesto mi seguridad en riesgo y había arrastrado a toda la familia a una situación peligrosa. ¿Qué me recomienda hacer?
cortar todo contacto financiero inmediatamente, cambiar sus números de teléfono y direcciones de correo, considerar mudarse temporalmente y denunciar el uso fraudulento de su identidad en las casas de apuestas. ¿Y si no pago sus deudas? Rodrigo me miró directamente a los ojos. Señora Carmen, estos no son prestamistas del banco. Son gente que lastima física y seriamente a quienes no pagan. Si Miguel no consigue el dinero pronto, van a venir por usted. Salí del café sintiéndome como una anciana de 90 años en lugar de mis 58. En una semana había descubierto que mi único hijo era un ladrón, un ludópata manipulador, un administrador de negocios turbios, y había puesto mi vida en peligro real. Pero también había despertado algo en mí que llevaba años dormido, la rabia fría y calculadora que había heredado de mi papá libanés. Miguel quería jugar sucio conmigo, pero claramente no sabía con quién se estaba metiendo. Era hora de que aprendiera. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierta haciendo cálculos, planificando y recordando lecciones que mi papá me había enseñado sobre cómo manejar a la gente que trata de estafarte. Carmen, me decía siempre, cuando alguien te engañe, no te enojes. Piensa, el que se enoja pierde, el que piensa gana. Miguel me había estado jugando durante 3 años, pero ahora yo conocía sus cartas. Tenía ventajas que él no sabía que tenía. Rodrigo, que seguía investigando, y algo más importante, Miguel no sabía que yo sabía. Mi primer movimiento fue asegurar mis finanzas. Llamé al banco y cambié todas mis claves de acceso, cancelé las tarjetas que Miguel conocía, y moví mi dinero a una cuenta nueva en una sucursal diferente. Si iban a haber una guerra, no iba a pelearla sin municiones. El segundo movimiento fue más delicado. Necesitaba que Miguel siguiera creyendo que todo estaba normal mientras yo reunía más evidencia. Así que cuando me llamó el miércoles pidiendo otros 150,000 pesos para una oportunidad de inversión que no podía dejar pasar, le dije que sí, pero que necesitaba unos días para conseguir el dinero. «Es urgente, mamá», insistió. «Si no aprovecho esta oportunidad ahora, se va a ir a otro inversionista». «Qué bueno que está urgente», pensé. La desesperación hace que la gente cometa errores. «Dame hasta el viernes, hijo. Tengo que vender unos bonos». Miguel aceptó, pero pude escuchar el alivio en su voz. Probablemente los prestamistas lo estaban presionando otra vez. El jueves, Rodrigo me llamó con información nueva. «Señora Carmen, Miguel está planeando algo grande para este fin de semana. Ha estado reuniéndose con gente nueva y hay movimiento extraño de dinero en las cuentas del salón de masajes». «¿Qué tipo de movimiento?» «Están sacando todo el efectivo disponible, como si estuvieran preparándose para desaparecer». Eso me congeló la sangre. ¿Miguel estaba planeando huir después de conseguir mis 150,000 pesos? ¿Dejarme con sus deudas y la amenaza de los prestamistas ilegales? «Rodrigo, necesito que averigües exactamente qué están planeando». «Ya estoy en eso». «Pero señora Carmen, creo que necesitamos involucrar a las autoridades. Lo que su hijo está haciendo ya rebasa los problemas familiares». Tenía razón, pero una parte de mí quería manejar esto a mi manera antes de que llegara la policía. Miguel había jugado conmigo durante 3 años. Merecía que yo jugara con él un poco antes de que todo terminara. El viernes por la mañana, Miguel llegó a mi casa exactamente a las 10 a.m. para recoger el dinero. Venía con Isabela, lo cual era extraño porque ella nunca lo acompañaba a estas transacciones financieras. «Buenos días, doña Carmen», me saludó Isabela con esa sonrisa falsa que ahora me daba náuseas. Miguel me contó sobre la inversión. ¡Qué emocionante! Inversión, claro, probablemente para pagar a los prestamistas o para financiar su huida. «Sí, muy emocionante», respondí. «Pero Miguel, tengo una pregunta. ¿Esta inversión tiene que ver con el negocio de Isabela?» Ambos se tensaron visiblemente. «¿Qué negocio?», preguntó Miguel demasiado rápido. «El salón donde trabaja. ¿No me dijiste que estaba pensando en expandirse?» Isabela y Miguel se miraron, y pude ver cómo evaluaban qué mentira sería más creíble. «Ah, sí, el salón», dijo Isabela finalmente. «Pero no, esta inversión es diferente. Es en bienes raíces». Bienes raíces. Interesante elección de mentira, considerando que su único bien raíz era el salón de masajes. «¿Dónde está el dinero, mamá?», preguntó Miguel, claramente queriendo terminar la conversación. «Aquí está», dije, sacando un sobre grueso de mi bolsa.
pero en lugar de dárselo, lo puse sobre la mesa de centro. Antes de dártelo, quiero conocer más detalles sobre esta inversión. ¿Dónde exactamente van a invertir? ¿Cuál es el rendimiento esperado? ¿Cuándo me van a devolver el dinero? Miguel se veía cada vez más nervioso. Mamá, son detalles técnicos. Lo importante es que es una oportunidad segura. Miguel, hijo, tengo 58 años, no 80. He estado manejando dinero toda mi vida. Si voy a invertir 150,000 pesos, quiero detalles. Isabela intervino con esa voz melosa que ahora me sonaba como uñas en un pizarrón. Doña Carmen, confíe en nosotros. Jamás la pondríamos en riesgo. Jamás me pondrían en riesgo. Esa fue la gota que derramó el vaso. ¿En riesgo? Repetí lentamente. ¿Como el riesgo de las deudas que Miguel contrajo usando mi nombre en las casas de apuestas? El silencio en mi sala fue tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Miguel se había puesto pálido, e Isabela parecía una estatua. No sé de qué hablas, mamá. ¿No? ¿No sabes de las cuentas en BetMéxico y Casino Real que están a mi nombre? ¿No sabes de los 340,000 pesos que perdiste apostando como si fueras yo? Miguel finalmente habló, pero su voz sonaba diferente, fría, calculadora. ¿Cómo supiste eso? Y ahí estaba. Ya no había mentiras ni teatro. Mi hijo me había estado estafando sistemáticamente, y ahora que sabía que lo sabía, se había quitado la máscara. La pregunta, Miguel, no es cómo lo supe. La pregunta es qué vamos a hacer al respecto. Miguel se levantó del sillón con un movimiento que me puso alerta. Ya no era mi hijo nervioso pidiendo dinero para emergencias. Era un extraño con ojos fríos y una postura que me recordó demasiado a las fotos que Rodrigo me había mostrado de sus encuentros con los prestamistas. Está bien, mamá, dijo con una calma que me heló la sangre. Ya que quieres saberlo todo, hablemos con claridad. Isabela se había quedado inmóvil, pero sus ojos se movían entre Miguel y yo, como si estuviera viendo una película de suspenso. Los 847,000 pesos que me diste durante estos 3 años no fueron préstamos, fueron inversiones, continuó Miguel. Inversiones en mi futuro, en nuestra familia, en mantener a todos seguros. ¿Seguros de qué? Seguros de que yo no termine en la cárcel por fraude. Seguros de que Isabela no termine lastimada por clientes violentos del salón. Seguros de que tú no recibas visitas desagradables de gente que quiere su dinero de vuelta. Ahí estaba. Miguel no solo me había estado robando, me había estado chantajeando emocionalmente, haciéndome creer que lo estaba ayudando, cuando en realidad lo estaba protegiendo de las consecuencias de sus propios crímenes. Y los 150,000 que vine a buscar hoy no son para una inversión, continuó. Son para pagar la última cuota de una deuda que, si no se salda hoy, va a resultar en problemas físicos muy serios para todos nosotros. Todos nosotros incluye a ti, mamá, añadió Isabela, hablando por primera vez desde que se había caído su máscara. Los prestamistas ya saben dónde vives. Ya saben que tú has sido la fuente de dinero de Miguel. Si él no paga hoy, van a venir por ti mañana. Era un chantaje perfecto. Dame el dinero o te van a lastimar. Y técnicamente era cierto, porque Miguel había creado esa situación usando mi dinero y mi identidad. Pero entonces recordé algo que mi papá siempre decía. Cuando alguien te amenace, pregúntate si realmente tiene poder para cumplir la amenaza, o si solo está desesperado. Miguel, le dije con la voz más tranquila que pude, ¿cuánto dinero han ganado Isabela y tú con el salón de masajes en los últimos 3 años y medio? Se quedó callado. Rodrigo me dio los números. El salón genera aproximadamente 180,000 pesos mensuales en ingresos brutos. En 3 años y medio, esos son más de 7.5 millones de pesos. ¿Dónde está ese dinero? La cara de Isabela cambió completamente. Por primera vez vi algo parecido al alivio en sus ojos, como si hubiera estado esperando que alguien hiciera esas preguntas. No todo ese dinero es ganancia, murmuró Miguel. Por supuesto que no. Pero incluso con gastos, comisiones para las empleadas y sobornos ocasionales para inspectores, deberían haber ganado al menos 4 millones de pesos netos, suficiente para pagar cualquier deuda y vivir cómodamente. Pausa larga, pausa, muy larga. ¿Dónde está ese dinero, Miguel? Isabela se quebró primero, pero no como yo esperaba. En lugar de defender a Miguel, algo en su expresión se endureció. Miguel, dile la verdad. Ya no podemos seguir mintiendo. ¡Cállate, Isabela! Pero era demasiado tarde. Yo había visto la grieta y ahora iba a abrir toda la pared.
Pero más importante, había visto que Isabela no era la cómplice dispuesta que había parecido. Era alguien que había estado esperando una oportunidad para escapar. ¿Cuál es la verdad, Isabela? Ella miró a Miguel, luego a mí, luego al sobre con dinero que seguía sobre la mesa. Cuando empezó a hablar, su voz sonaba diferente, más firme, como si llevara mucho tiempo ensayando estas palabras. Miguel tiene una segunda familia en Monterrey, una esposa legal y 2 hijos. Todo el dinero del salón se va para mantener esa casa, pagar colegios privados y hacer creer a esa mujer que él es un empresario exitoso. El mundo se detuvo. Una segunda familia. Miguel no solo me había estado robando para apostar, me había estado robando para financiar una vida completamente diferente con otra mujer y otros hijos. ¿Una esposa legal?, pregunté, aunque mi voz sonaba como si viniera de muy lejos. Se casó con ella hace 5 años, continuó Isabela, ignorando las miradas asesinas de Miguel. Yo no soy su esposa, soy solo su socia comercial. El salón está a mi nombre porque él no puede tener negocios registrados mientras está legalmente casado con otra persona para efectos fiscales. Isabela, cierra la boca. Pero Isabela ya había comenzado a derrumbarse y no podía parar. O más bien, había comenzado a liberarse. Las deudas con prestamistas existen, pero la cantidad real es de 400,000 pesos, no los millones que él dice. Y los 150,000 que vine a buscar hoy no son para pagarles a ellos. Son porque Miguel prometió comprarle un auto nuevo a su esposa de Monterrey para su aniversario de bodas la próxima semana. Miguel se había quedado completamente inmóvil, como un animal que sabe que ya está atrapado. Yo tenía 3 años de rabia acumulada, pero extrañamente me sentía completamente calmada. Mi hijo me había mentido sobre todo, absolutamente todo. No había emergencias médicas, no había problemas financieros temporales, no había inversiones. Solo había un hombre que había decidido que yo era su cajero automático personal para financiar su segunda vida. Tomé el sobre de dinero de la mesa y lo regresé a mi bolsa. Miguel, le dije, vas a salir de mi casa ahora mismo. Vas a regresar a Monterrey con tu esposa real y tus hijos reales. Y no vas a volver a contactarme nunca más. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu único hijo. No, le dije poniéndome de pie. Mi único hijo murió hace 3 años cuando decidió convertirme en su víctima. Miguel no se movió de mi sala. Se quedó ahí parado, mirándome como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Isabela, por el contrario, ya había empezado a caminar hacia la puerta. «Isabela, espera», le gritó Miguel. «No te vayas». Ella se volteó con una expresión que jamás le había visto. Era una mezcla de alivio y desprecio que transformaba completamente su cara. ¿Que no me vaya? Miguel, durante 3 años y medio he sido tu empleada, tu tapadera y tu alcahueta. He fingido ser tu pareja para engañar a tu mamá. He administrado tu negocio y he aguantado que me trates como basura mientras tú juegas al esposo perfecto con otra mujer. Miguel la miraba con verdadero pánico. Isa, podemos arreglar esto. Podemos hablar. No hay nada que arreglar. Estoy harta. Entonces Isabela hizo algo completamente inesperado. Se sentó en mi sillón y me miró directamente. «Doña Carmen, hay más cosas que usted necesita saber». Miguel prácticamente rugió. «Isabela, si dices una palabra más, te juro que...» «¿Qué? ¿Me vas a pegar como le pegas a tu esposa de Monterrey? ¿Me vas a quitar el negocio que yo construí con mi trabajo?» Eso me detuvo en seco. «¿Le pega a su esposa?» Isabela asintió. «Patricia me ha llamado llorando varias veces. Miguel tiene un temperamento horrible cuando las cosas no salen como él quiere. Pero ella no puede dejarlo porque él controla todo el dinero». Cada nueva revelación era como un puñetazo al estómago. No solo había estado financiando la segunda vida de Miguel, había estado financiando violencia doméstica. «Isa, te estoy advirtiendo». Miguel se estaba acercando a ella con una expresión que realmente me asustó. «No te me acerques», le dijo Isabela, poniéndose de pie. «Ya no me das miedo, Miguel. Ya no tienes poder sobre mí». Entonces se dirigió a mí. «Doña Carmen, el salón de masajes es completamente legítimo. Es un spa de relajación muscular y terapia física. Nunca ha habido nada turbio. Miguel inventó esa historia para hacerla sentir culpable y que no hiciera preguntas sobre de dónde venía el dinero extra». «¿Qué? Yo soy masajista certificada. Estudié terapia física.
El salón es un negocio legítimo que genera buenos ingresos porque trabajo 14 horas al día, 7 días a la semana, tratando de mantener a flote algo en lo que puse toda mi vida. Miguel había inventado que Isabela trabajaba en algo turbio. Había usado esa mentira para manipularme emocionalmente, para que sintiera lástima y no hiciera demasiadas preguntas incómodas sobre su estilo de vida. Pero entonces, ¿por qué Miguel dijo que? Porque quería que usted pensara que nosotros éramos víctimas de circunstancias terribles, no una pareja próspera que la estaba estafando sistemáticamente. Miguel finalmente explotó. Ya basta, las dos están locas y piensan que esto va a terminar así. Se acercó hacia mí con esa mirada fría que ya no reconocía como la de mi hijo. Mamá, tú me vas a dar esos 150,000 pesos y todos los que necesite después, porque si no lo haces, voy a hacer que tu vida se vuelva un infierno. ¿Cómo? Tengo fotos tuyas entrando y saliendo del banco. Tengo copias de todos los cheques que me has dado. Tengo evidencia de que tú sabías perfectamente que el dinero era para apuestas y que lo diste voluntariamente. Pausa. También tengo todos esos recibos que firmaste cada vez que te di dinero. Con un buen abogado, puedo hacer que parezca que tú eres socia del salón de masajes y que todas las transacciones fueron decisiones conjuntas de negocio. Isabela me miró con alarma. Miguel, ¿esos recibos eran para...? ¿Qué recibos?, pregunté, aunque ya me estaba imaginando la respuesta. Todos esos documentos que firmaste cada vez que te di dinero prestado, los que yo preparé para mantener todo documentado. Con un buen abogado, puedo hacer que parezca que tú eres la cabeza de una organización criminal y que yo soy solo un empleado que seguía órdenes. Era diabólico. Miguel había estado documentando nuestras transacciones no para protegerme, sino para protegerse él. Si yo lo denunciaba o cortaba el flujo de dinero, él tenía evidencia manipulada para hacerme quedar como la criminal. Miguel, le dije, sintiéndome extrañamente calmada otra vez. ¿Realmente crees que soy tan estúpida? ¿Qué? ¿Realmente crees que durante estos 3 años yo no he estado documentando tan bien? La expresión de confianza en su cara comenzó a cambiar. Rodrigo Mendoza ha estado grabando todas tus conversaciones desde hace 3 semanas. Tengo evidencia de video de tus reuniones con las casas de apuestas. Tengo documentación de cómo usaste mi identidad fraudulentamente. Y desde hace media hora he estado grabando esta conversación en mi teléfono. Tomé mi celular de mi bolsa y les mostré la pantalla donde decía claramente: grabando, 34 minutos. Todo lo que acabas de decir sobre chantajearme, sobre documentos falsificados, sobre hacer que mi vida sea un infierno, está grabado. Miguel se había quedado completamente blanco. Isabela sonrió por primera vez desde que había llegado. Doña Carmen, me parece que su hijo subestimó con quién se estaba metiendo. Miguel se quedó ahí parado por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos segundos. Podía ver su cerebro trabajando, tratando de calcular si todavía tenía alguna carta que jugar. Esas grabaciones no van a servir de nada, dijo finalmente, pero su voz ya no sonaba convincente. Son ilegales si no tenía mi consentimiento. Miguel, le dije con una sonrisa que había aprendido de mi papá cuando trataba con clientes problemáticos. Estás en mi casa. En México, tengo derecho a grabar cualquier conversación que ocurra en mi propiedad privada. Pero más importante, acabas de amenazarme con chantaje y extorsión. Eso es un delito grave, sin importar cómo se haya obtenido la evidencia. Isabela se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Miguel, hay un coche gris que ha estado estacionado afuera desde que llegamos. ¿Es el investigador de su mamá? Rodrigo había estado vigilando mi casa. Probablemente había visto llegar a Miguel e Isabela y había decidido quedarse cerca por si las cosas se ponían peligrosas. ¿Cuánta gente sabe lo que está pasando aquí?, preguntó Miguel, empezando a sonar desesperado. Suficiente gente, respondí. Rodrigo, mi abogado, mi contador y algunas personas más que necesitaban saber para protegerme de esto. La verdad era que solo Rodrigo sabía los detalles completos, pero Miguel no necesitaba saber eso. Además, continué, ya reporté el uso fraudulento de mi identidad en las casas de apuestas. Eso significa que hay una investigación oficial abierta. Ya no es solo un problema familiar. Eso no era completamente cierto todavía, pero lo iba a hacer en cuanto Miguel saliera de mi casa. Miguel, dijo Isabela de repente, necesitamos irnos. Ahora. ¿Por qué? Porque acabo de acordarme de algo. Doña Carmen,
¿Su investigador sabe sobre Patricia y los niños en Monterrey? Sí, mentí, aunque Rodrigo todavía estaba investigando esos detalles. Isabela palideció. Miguel, si hay una investigación oficial y descubren lo de Patricia, van a investigar la bigamia. Eso es un delito federal. Miguel se veía cada vez más atrapado. No es bigamia técnicamente porque... Claro que es bigamia. Isabela prácticamente gritó. Estás casado legalmente con Patricia desde hace 5 años. Conmigo solo tienes unión libre. Si las autoridades investigan, van a descubrir que has estado mintiendo en documentos oficiales, evadiendo impuestos y cometiendo fraude matrimonial. Esto estaba subiendo de tono muy rápido. Miguel se veía como un animal acorralado, y los animales acorralados pueden volverse peligrosos. Miguel, le dije con la voz más calmada posible, todavía puedes salir de esto sin que las cosas empeoren. Toma a Isabela, vete a Monterrey y trata de arreglar tu vida. Yo no voy a buscar venganza, pero tampoco voy a seguir siendo tu víctima. ¿Y mis deudas reales? ¿Los 400,000 pesos que sí debo? Esos son tu problema. Tienes un negocio próspero y una segunda vida próspera. Encuentra la manera de pagarlo tú mismo. Miguel me miró como si fuera a decir algo más. Pero entonces su teléfono empezó a sonar. Miró la pantalla y su cara se puso verde. Es Patricia, murmuró. Contéstale, le dijo Isabela. A ver qué le dices ahora. Miguel rechazó la llamada, pero inmediatamente volvió a sonar. Miguel, dijo Isabela con una voz extrañamente divertida. ¿No le dijiste a Patricia que venías a recoger el dinero para su auto nuevo? ¿No le prometiste que estarías de vuelta en Monterrey esta noche para celebrar? El teléfono siguió sonando, y sonando. Contesta, Miguel, le dije. O mejor aún, ponlo en altavoz. Creo que es hora de que Patricia sepa la verdad también. No voy a hacer eso. Entonces yo lo haré, dijo Isabela, sacando su propio teléfono. Tengo el número de Patricia. He tenido que consolarla tantas veces cuando tú la lastimas que ya somos casi amigas. Isa, no te atrevas. ¿Por qué no? Ya se acabó el teatro, Miguel. Ya todas sabemos quién eres realmente. Isabela marcó el número y puso el teléfono en altavoz. ¿Hola? La voz de una mujer joven sonó clara en mi sala. Patricia, soy Isabela. ¿Tienes un minuto para hablar? Isabela, qué bueno que llamas. ¿Miguel ya está en camino? Los niños están emocionadísimos por el auto nuevo. Isabela me miró. Luego miró a Miguel. Luego sonrió con una expresión que me dio escalofríos. Patricia, cariño, necesito contarte algo sobre el auto nuevo. ¿Qué pasa con el auto? Preguntó Patricia, y pude escuchar ruido de niños jugando de fondo. Miguel se veía como si fuera a vomitar. Isabela, por el contrario, parecía estar disfrutando cada segundo. El auto no viene, Patricia, y Miguel no va a regresar a casa esta noche. Silencio del otro lado de la línea. ¿De qué hablas, Isabela? Miguel me llamó esta mañana y me dijo que ya tenía el dinero. Sí, pero resulta que el dinero no era para tu auto, era para seguir engañando a la mamá de Miguel. ¿La mamá de Miguel? Isabela, no entiendo nada. Isabela miró a Miguel con una expresión de puro desprecio. Patricia, ¿Miguel te ha dicho alguna vez de dónde saca el dinero para mantener la casa, pagar los colegios de los niños y todos los gastos? Dice que tiene un negocio de consultoría aquí en Ciudad de México. No tiene ningún negocio de consultoría. Durante 3 años ha estado estafando a su mamá, diciéndole que necesita dinero para emergencias, mientras usa ese dinero para financiar la vida contigo. Otro silencio, pero esta vez más largo. Eso no puede ser cierto. Patricia, intervine yo por primera vez. Soy Carmen Herrera, la mamá de Miguel, y te puedo confirmar que es completamente cierto. ¿Ustedes? Pero Miguel me dijo que su mamá había muerto hace 2 años. Eso me pegó como una bofetada. Miguel le había dicho a su esposa que yo estaba muerta. Pues como puedes escuchar, estoy muy viva. Y durante 3 años he estado mandándole dinero a tu esposo porque me decía que tenían emergencias médicas, problemas financieros y crisis familiares. Pero nosotros no hemos tenido ninguna emergencia, susurró Patricia. Miguel siempre dice que el dinero viene de sus clientes de consultoría. Miguel no tiene clientes de consultoría, continuó Isabela. Miguel tiene una mamá a la que ha estado mintiendo sistemáticamente para quitarle 847,000 pesos. El llanto de Patricia comenzó como un sollozo suave, pero rápidamente se convirtió en algo que me rompió el corazón. Miguel, dijo entre lágrimas,
¿Es cierto esto? Miguel había estado escuchando toda la conversación como una estatua. Finalmente habló, pero su voz sonaba completamente derrotada. Patricia, ¿puedo explicarte? ¿Es cierto? Sí, pero... El grito de Patricia fue tan fuerte que hasta los niños se callaron de fondo. 3 años, Miguel. 3 años hemos estado viviendo con dinero robado. 3 años me has estado mintiendo sobre todo. Patricia, cálmate. Puedo arreglar esto. ¿Calmarme? ¿Calmarme? Soy cómplice de robo. Mis hijos están siendo mantenidos con dinero robado. Le robaste a tu propia madre. Isabela me miró y movió la cabeza con aprobación. Claramente Patricia no había sabido nada de los planes de Miguel. Patricia, le dije, tú no eres cómplice de nada. También eres víctima de Miguel. Señora Carmen, yo no sabía nada, se lo juro. Miguel me decía que usted había muerto, que él había heredado algo de dinero y que tenía un negocio exitoso. Yo jamás habría aceptado dinero robado. Lo sé, hija, lo sé. Miguel finalmente reaccionó. Patricia, no le hagas caso. Están tratando de destruir nuestra familia. Tú ya destruiste nuestra familia, gritó Patricia. Todo es mentira. Nuestra casa es mentira. La escuela de los niños es mentira. Nuestro matrimonio es mentira. Patricia, por favor. No. Miguel, no regreses a esta casa. No quiero verte. No quiero que los niños te vean. Voy a hablar con mi papá para ver qué opciones legales tengo. Patricia. Espera. Pero la línea ya estaba muerta. Miguel se dejó caer en mi sillón con la cara entre las manos. Por primera vez en toda esta pesadilla, me dio un poco de lástima. Solo un poquito. Miguel, le dije suavemente, esto podía haber terminado de manera muy diferente si hubieras sido honesto desde el principio. ¿Honesto? Levantó la cara y me miró con una expresión que no pude interpretar. ¿Honesto sobre qué? ¿Sobre que papá no me dejó nada porque pensaba que yo era un fracaso? ¿Sobre que no pude conseguir trabajo después de que me corrieron? ¿Sobre que la única mujer que me quiso necesitaba estabilidad económica que yo no podía darle? Esas son explicaciones, Miguel, no justificaciones. Fácil decirlo cuando tienes dinero en el banco y una casa pagada. Isabela lo miró con incredulidad. Miguel, en 3 años y medio generamos más de 7 millones de pesos con el salón. El problema no era falta de dinero. El problema era tu adicción a vivir por encima de tus posibilidades. Y tu adicción a mentir, agregué yo. Y tu adicción a tomar lo que no es tuyo. Miguel se quedó callado varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más pequeña. ¿Qué va a pasar ahora? Isabela y yo nos miramos. Buena pregunta. Lo que va a pasar ahora, le dije a Miguel, depende completamente de ti. Se quedó esperando que continuara, pero yo había aprendido el poder de los silencios dramáticos. Tienes 3 opciones, continué finalmente. Primera opción, sigues mintiendo, sigues peleando, y esto se convierte en un caso criminal con investigación federal, cargos por fraude, bigamia y uso fraudulento de identidad. En esa ruta, Patricia va a divorciarse de ti. Yo voy a cooperar completamente con las autoridades, e Isabela va a testificar en tu contra. Miguel me miraba como si estuviera viendo a una extraña. Segunda opción, admites todo, cooperas con las autoridades, devuelves lo que puedas y aceptas las consecuencias legales. En esa ruta, yo podría considerar no buscar el máximo castigo. Patricia podría considerar no divorciarse inmediatamente. E Isabela podría no demandarte por robo del negocio. ¿Cuál es la tercera opción?, preguntó en voz baja. La tercera opción es la que más me interesa a mí, dije, sintiendo una satisfacción fría que probablemente debería haberme preocupado, pero no lo hacía. Desapareces de mi vida para siempre. Haces las paces con Patricia y le cuentas toda la verdad. Le devuelves a Isabela el control completo del salón y me pagas de vuelta cada peso que me robaste. No tengo 847,000 pesos, pero tienes un negocio que genera 180,000 pesos mensuales. Tienes propiedades a tu nombre en Monterrey y tienes 5 años para pagarme. Con intereses. Miguel calculó rápidamente en su cabeza. Eso serían casi 1.2 millones de pesos con intereses. Exacto. Considerando que me robaste durante 3 años y me hiciste vivir con estrés, miedo y culpa durante todo ese tiempo, me parece una suma justa. Isabela sonrió. A mí me parece más que justa. ¿Y si no puedo conseguir todo ese dinero? Entonces volvemos a la opción 1.
Proceso criminal completo. Miguel se quedó pensando varios minutos. Pude ver que estaba haciendo cálculos, evaluando riesgos, tratando de encontrar una cuarta opción que no existía. «Hay algo más», dijo Isabela de repente. «Algo que Miguel no sabe que yo sé». Todos la miramos. «El salón de masajes no es el único negocio que tenemos. También tengo un salón de belleza que abrí hace 2 años con mis propios ahorros. Miguel piensa que es solo un hobby, pero genera otros 90,000 pesos mensuales». Miguel la miró con sorpresa genuina. ¿Cómo hice para ahorrar dinero mientras tú controlabas todas las cuentas del salón de masajes? Muy fácil. Contraté a mi hermana como empleada fantasma. Cada mes le daba 15,000 pesos de salario. Ella me los devolvía en efectivo, y yo los iba ahorrando para el día en que me cansara de ti. La cara de Miguel era un poema. En 2 años ahorré 360,000 pesos. Suficiente para abrir el salón de belleza y tener independencia económica. ¿Por qué no me dijiste? Porque sabía que tarde o temprano este día iba a llegar. Sabía que eventualmente tus mentiras se iban a descubrir y que yo iba a necesitar un plan de escape. Isabela se dirigió a mí. «Doña Carmen, si Miguel acepta la tercera opción, yo puedo asumir pagos mensuales de 20,000 pesos de sus deudas con usted. Entre el salón de masajes y el salón de belleza, puedo generar suficiente dinero para ayudar». «¿Por qué harías eso?», preguntó Miguel. «Porque durante 3 años y medio he sido tu empleada encubierta. Es hora de que yo sea la jefa y tú seas el empleado». La ironía era perfecta. Miguel había pasado 3 años estafándome para financiar su vida de patriarca próspero. Ahora iba a pasar 5 años trabajando para su expareja para pagarme de vuelta. «Miguel», le dije, «necesito una respuesta ahora». Él miró hacia la ventana, donde el auto de Rodrigo seguía estacionado. Luego miró su teléfono, donde probablemente tenía 20 llamadas perdidas de Patricia. Finalmente me miró a mí. «Acepto la tercera opción. ¿Aceptas desaparecer de mi vida para siempre?». «Sí». «¿Aceptas contarle toda la verdad a Patricia?». «Sí». «¿Aceptas darle a Isabela el control completo del salón de masajes?». «Sí». «¿Aceptas pagarme 1.2 millones de pesos en 5 años?». Miguel respiró profundo. «Sí». «¿Aceptas que si fallas en cualquiera de esos puntos, voy a proceder inmediatamente con cargos criminales?». Una pausa larga. «Sí». «Entonces vamos a firmar un contrato». Saqué mi teléfono y llamé a Rodrigo. «Rodrigo, necesito que vengas. Vamos a documentar un acuerdo». Mientras esperábamos a Rodrigo, Miguel e Isabela se quedaron sentados en silencio. Yo me serví un vaso de agua y me senté a observarlos. 3 horas atrás había sido una madre ingenua que creía que su hijo tenía problemas temporales de dinero. Ahora era una mujer que acababa de negociar la rendición completa de un estafador profesional. Mi papá habría estado orgulloso. Rodrigo entró a mi casa con una grabadora digital y un contrato que aparentemente ya tenía preparado. Eso me hizo sospechar que había estado anticipando exactamente este momento. «Señora Carmen», me dijo mientras configuraba el equipo, «¿está segura de que quiere proceder con un acuerdo privado en lugar de un proceso legal?». «Completamente segura». «Miguel Herrera», se dirigió a mi hijo, «¿entiende que está admitiendo fraude, robo y uso indebido de identidad, y que está renunciando voluntariamente a cualquier defensa legal?». «Sí», murmuró Miguel. «Entiende que este acuerdo, una vez firmado, es legalmente vinculante y que cualquier incumplimiento resultará en un proceso criminal automático?». «Sí». Isabela había estado extrañamente callada durante los últimos 20 minutos. Cuando Rodrigo comenzó a leer los términos del contrato, ella levantó la mano. «Esperen, hay algo más que necesito decir». Todos la miramos. «Doña Carmen, cuando Miguel me pidió que viniera hoy para ayudarlo a conseguir los 150,000 pesos, no me dijo para qué era el dinero realmente. Ya sabemos que era para el auto de Patricia». «No», dijo Isabela, moviendo la cabeza. «Eso también era mentira». Miguel se tensó visiblemente. ¿Para qué era el dinero entonces? Isabela respiró profundo. Para pagar el depósito de un apartamento en Cancún. Miguel estaba planeando desaparecer. Iba a tomar los 150,000 pesos, vaciar todas las cuentas del salón y mudarse a Cancún bajo un nombre falso. El silencio en mi sala era ensordecedor. «No solo iba a robarle a usted una vez más, doña Carmen. Iba a abandonar a Patricia y a sus hijos sin un peso, e iba a dejarme a mí con todas las deudas del salón».
Miré a Miguel, que se había puesto completamente pálido. ¿Es eso cierto? No respondió. Miguel, dijo Rodrigo con una voz peligrosamente calmada. ¿Estaba planeando huir del país? Silencio. Porque si esa era su intención, esto ya no es solo fraude doméstico, es preparación para evadir la justicia, lo cual es un delito federal. Isabela sacó su teléfono. Tengo capturas de pantalla de sus búsquedas en Internet sobre países sin extradición y cómo cambiar de identidad legalmente. También tengo fotos del pasaporte falso que mandó hacer con un contacto en Tepito. Miguel finalmente habló. Isa, ¿por qué tienes eso? Porque durante 3 semanas has estado actuando extraño, más extraño de lo normal. Así que te seguí, revisé tu computadora y descubrí tu plan completo. Se dirigió a mí. Doña Carmen, su hijo no solo es un estafador, es un cobarde que estaba dispuesto a destruir la vida de todas las mujeres a su alrededor con tal de salvar la suya. Rodrigo cerró su grabadora. Señora Carmen, con esta nueva información le recomiendo fuertemente que procedamos por la vía legal. Miguel no solo cometió los delitos que ya sabíamos, estaba planeando crímenes adicionales. Miré a Miguel, que seguía sin decir nada. Por primera vez en todo este proceso, sentí algo parecido al odio real hacia mi propio hijo. Miguel, le dije con una voz que no reconocí como mía, ¿ibas a dejar a Patricia sola con 2 niños y sin dinero? Nada. ¿Ibas a dejarme a mí preocupándome por qué habías desaparecido? Nada. ¿Ibas a dejar que Isabela cargara con todas las deudas de un negocio que tú administrabas? Finalmente levantó la cara. Mamá, yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Pero llegaron, Miguel. Y tu solución no era arreglar el daño que habías hecho. Tu solución era crear más daño y huir. Me dirigí a Rodrigo. Proceda con los cargos criminales, todos los cargos posibles. Señora Carmen. Miguel se puso de pie desesperadamente. Podemos seguir con el acuerdo privado. Puedo pagarte todo. Puedo... No, Miguel, ya no. Isabela sonrió por primera vez en horas. Doña Carmen, ¿qué va a pasar con el salón? Es tuyo, completamente. Rodrigo va a ayudarte con todos los papeles legales para asegurar que Miguel no tenga ninguna participación. ¿Y Patricia? Voy a llamar a Patricia personalmente para explicarle todo y asegurarme de que ella y los niños estén protegidos financieramente durante el proceso legal. Rodrigo empacó su equipo. Señora Carmen, necesito que venga conmigo a la estación para formalizar la denuncia. Con mucho gusto. Miguel se quedó ahí parado mientras Isabela, Rodrigo y yo nos preparábamos para salir. Mamá, dijo con una voz que sonaba como la de un niño pequeño. ¿Esto significa que ya no soy tu hijo? Me detuve en la puerta y lo miré por última vez. Miguel, tú dejaste de ser mi hijo el día que decidiste convertirme en tu víctima. Hoy simplemente lo hice oficial. 1 año después, Miguel fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude, uso indebido de identidad, bigamia y preparación para evadir la justicia. Isabela abrió 2 salones de belleza más y se convirtió en una empresaria próspera. Patricia se divorció de Miguel, se mudó cerca de mi casa con los niños y ahora son mi familia real. Y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para dejar de ser víctima y empezar a ser protagonista de tu propia vida. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber enviado a mi propio hijo a la cárcel. Mi respuesta siempre es la misma. No envié a mi hijo a la cárcel. Envié a un criminal que resultó ser mi hijo, y esa diferencia lo cambió todo.